¿Qué ha pasado? Buenas, si disculpen ustedes si en el vídeo de hoy tengo que hablar un poquito más bajo, no son horas muy buenas en las que tengo que dejar grabado este vídeo por cuestiones varias, pero aún así tengo que regañaros, tengo que preguntaros qué es lo que ha sucedido con Doom The Dark Ages. Bueno, lo vamos a comentar en este vídeo, amén de otro mogollón de cosas que os van a encantar. Como por ejemplo, seguramente os guste mucho este mando que estáis viendo en pantalla. Empezamos ya el bloque informativo con una noticia menor, y es que Xbox, tanto para su propia videoconsola como también para los que juguéis a través de PC, ha anunciado mandos temáticos por el aniversario de The Witcher 3. Sí, el videojuego de CD Projekt cumple 10 añitos y en este caso han sacado unos mandos conmemorativos que son los mandos base de Xbox, tanto el Elite 2 como el mando estándar, de manera ilimitada, y lo podéis comprar a través de la Microsoft Store. Desconozco si le da igual que el caso de Doom, también lo podéis comprar a través de Amazon o cualquier otra tienda. Ok, pero bueno, son mandos tematizados que más o menos tienen los mismos estampados, cuyo precio oficial de lanzamiento son, agarraros a la silla, 80 pavos en el caso del mando normal, unos 170 pavos en el caso del mando Elite. Bueno, más o menos los precios estandarizados que teníamos para el mando de Doom, que también tuvo pues varias versiones. Lo dicho, si os gusta mucho The Witcher 3 y juegues en PC o en Xbox, echadle un ojo. Y señores, ¿os gusta el universo de Warhammer 40.000? ¿Cómo que no? Claro que os gusta, por supuesto que sí. Pues tenemos muy buenas noticias para básicamente todo el mundo, porque ayer hubo un showcase bastante completito, donde se anunció por ejemplo esto que ahora mismo estáis viendo en pantalla: Warhammer 40.000 Space Marine Mastercrafted. Estamos hablando del Space Marine original, un juego de la etapa de la 360. Pues este videojuego regresa en forma de remaster, y a que no adivinéis qué, sí, llega día 1 a Game Pass. Lo hará durante el próximo 10 de junio, estará disponible para Xbox y también para PC. No se ha anunciado, al menos en la hora en la que yo estoy grabando este vídeo, versión para PlayStation 5. No se sabe si en este caso, como lo ha anunciado Sega, han tenido alguna clase de acuerdo comercial, como en su momento con Metaphor, y luego pues habrá alguna clase de anuncio, o simple y llanamente es que no han hecho versión para PlayStation y ya está. No sería el primer videojuego de Sega con el que le sucede esto, al igual que pasó con el caso de Football Manager, pero bueno, era una cuestión aparte. El punto, este videojuego va a tener una revisión, en este caso con 4K, partiendo del videojuego original, o sea, la base del videojuego es la misma, pero con mejor resolución. También habrá mejoras en los modelado de los personajes, incluso se va a revisar un poco todo lo que es la interfaz, ¿no? Para que todo sea muchísimo más cómodo, y eso lleva consigo también controles modernizados. No será el control original del videojuego, aunque posiblemente te den la opción de modificarlo para dejarlo así, pero será más como el Space Marine 2, para que os hagáis una idea. Luego, aparte de todo eso, también tendrá una revisión completa de audio, tanto los efectos sonoros como por supuesto también de la banda sonora, aunque recalco, el videojuego será escala 1:1, todos los modos conocidos, todos los escenarios, todos los momentos seguirán estando ahí tal y como los conocíais, simple y llanamente pues un lavado de cara completo. No se ha lanzado todavía lo que sería el precio de lanzamiento si queréis comprar el videojuego para tenerlo en vuestras bibliotecas, pero tiene todo, la verdad, que bastante buena pinta por si queréis regresar al universo de los Space Marine, y en este caso pues por todo lo alto. Y es que además de esto también aprovecharon para anunciar cosas tales como por ejemplo expansiones para Warhammer 40.000 Rogue Trader, que por cierto también ha entrado en el Game Pass, un videojuego, si gusta mucho lo que es Baldur's Gate y demás, pues es ese estilo de juego básicamente, y de hecho en algunas cosas no se queda tan lejos, aunque es bastante más densito, pero bueno, eso fue una cosa. También ha habido contenido anunciado para Vermintide 2, que también precisamente hace poco lo han metido en Game Pass. Yo es que creo que han tenido alguna clase de acuerdo comercial a lo bestia con esta gente, porque va más o menos todo hilado, ¿no?, con los últimos lanzamientos y demás, pero bueno, y más allá de todo eso, pues cositas varias también para teléfonos móviles, etcétera, etcétera, pero se ha anunciado también la llegada de un nuevo modo completamente gratuito para Space Marine 2, videojuego lanzado en septiembre del año pasado, uno de los mejores videojuegos de acción que vimos en el 2024, y no fueron pocos los que se lanzaron, es un auténtico pepinazo el Space Marine 2. Pues tenemos el modo Asedio, un nuevo modo que llegará completamente gratis para los usuarios de PS5, de Xbox Series y también los de PC. No se sabe todavía si este videojuego va a tener alguna clase de porteo para la Nintendo Switch en algún momento, pero la cuestión es que donde ya está disponible el videojuego llegará este modo Asedio
asedio, que al fin y al cabo consiste en un modo PvE. Es un modo PvE donde te vas a enfrentar a hordas de enemigos. Podrás jugar, pues como siempre en estos videojuegos, ¿no? Con un equipo de 3, podrás combinarte, bueno, podrás jugar solo en cooperativo, pero si quieres coordinarte con otros 2, pues estupendo, porque así la experiencia, desde luego, que os digo yo, gana mucho. Si jugáis a Space Marine, desde luego que os invito a que lo hagáis con cualquier persona que más o menos conozcáis, si es posible que tenga el videojuego, y si no, pues lo dicho, la verdad que la experiencia creo que pierde un poquito, pero bueno, en modo single player también se disfruta un montón, y eso, pues básicamente que viene un nuevo modo donde tendréis que derrotar a hordas prácticamente infinitas, a ver hasta cuánto aguantáis y a ver cuántos desmembramientos acabáis haciendo. Pero bueno, va a ser un auténtico espectáculo, pero la cosa no acaba aquí. Porque de Warhammer 40.000 también nos anunciaron esto que estáis viendo en pantalla, y más de uno seguro que acaba echando una lagrimita. Sí, llega Warhammer 40.000 Volgan 2. El próximo año 2026 será la fecha en la que llegue tanto para Steam como para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Así lo ha anunciado Devolver Digital. Ya sabéis que este Warhammer 40.000 pues básicamente es una Space Marine en primera persona, solo que con corte retro. Es un videojuego que se mueve pues con gráficos de corte pixelado, ¿no? Como si fuera un videojuego clásico de toda la vida, como si estuvieses moviéndote en un Dune o en un Wolfenstein tradicional, como quien dice, ¿no? Pero eso, dentro del universo Warhammer 40.000. Volgan pues ha sido también muy conocido en varios servicios de suscripción en los últimos tiempos, se ha estado moviendo un poco por ahí y siempre ha tenido pues muy buenas acogidas. Y bueno, esperemos que este videojuego salga todavía mejor optimizado que el primero y que acabe trayéndonos pues otra joya de este universo que desde luego últimamente está pletórico. Al que le guste Warhammer 40.000 está de enhorabuena. Si todavía no habéis tenido suficiente para animaros, también nos han anunciado Total War Warhammer 3 Tide of Torment, una nueva expansión de contenido que llegará en este mismo verano 2025, para las plataformas donde el videojuego se encuentra disponible, pero la cosa va todavía un paso más lejos. Han anunciado el Talismán, han anunciado también el Warhammer 40.000 Dark Heresy, también hemos tenido pues anuncios varios, como he comentado antes, para telefonía móvil, algunos videojuegos ya anunciados, y bueno, incluso para Volgan tenemos alguna que otra cosita bastante interesante, como ese Wars of Vengeance, un contenido completamente gratuito. Aparte de todo eso, pues lo comentado acerca de Vermintide, y recordad que debe de salir la versión 1.0 del Warhammer 40.000 de los coches, el Mario Kart de Warhammer 40.000 entre comillas, ese Speed Freeze, que debería de estar disponible desde ahora mismo, solamente eso sí, para plataformas del mundo PC Gaming. Lo dicho, desde luego no os quejaréis porque madre mía, qué presentación, qué puesta en escena, madre mía la cantidad y calidad de contenido que ha mostrado esta gente de Warhammer 40.000, pero bueno, y hablando de eventos, vamos a hablar del de Sony PlayStation, sí, el que habitualmente tiene lugar durante estas fechas, finales de mayo, principios de junio, pero del cual de momento no se sabe absolutamente nada. Los últimos días ha habido rumores de que Sony no haría ninguna clase de presentación, de que este año pues abandonaría esa puesta en escena por lo menos hasta el mes de septiembre. No es así, esos rumores eran completamente falsos, según al menos ha comentado Jet Groove, el cual pues todos los años básicamente nos deja caer cuando va a ser el evento de Sony, incluso a veces da algún que otro detalle adicional. Sube o baja un poco las expectativas de la presentación, de lo que nos pueden enseñar, pero básicamente esta vez lo que nos ha dicho es que sí, va a haber un evento de PlayStation en el mes de junio. No sabe si es State of Play o PlayStation Showcase, pero es en el mes de junio, punto pelota. Más allá no he especificado nada. Esto quiero que quede claro, porque todos los años cada vez que digo Jet Groove ha dicho que Simon, ¿pero por qué le haces caso a Jet Groove? Pues porque básicamente todos los años nos clava el evento de PlayStation, o sea, no es matemático, simple y llanamente que él dice que no sabe si es o State of Play o Showcase, pero que va a ser a principios de junio, ya está. Si al final acaba acertando, pues lo diremos también por aquí, que no pasa absolutamente nada, y simplemente eso confirma que hay alguna clase de presentación y simplemente tiene duda de cuál va a ser el formato, ya está. A ver, él se decanta sobre todo porque será State of Play, porque será un evento de los no considerados tan grandes de PlayStation y que posiblemente ese showcase veremos a ver si acaba existiendo durante el próximo mes de septiembre, pero en principio State of Play. ¿Qué podrían mostrar en ese State of Play? Pues seguramente juegos que tengamos cercanos, y además de todo tiene sentido que haya un evento ahora porque durante el verano hay dos videojuegos que vienen bajo financiación de PlayStation. Uno es Death Stranding 2 con Kojima y otro, aunque la gente no se acuerde mucho, es el ni más ni menos que los Soul Aside, videojuego del China Hero Project este que sacaron hace un montón de tiempo, con varios videojuegos que vienen desde aquellas tierras financiados por ellos. Y bueno, aunque ese videojuego ahora yo creo que está en una fecha todavía peor que la que estaba, que era básicamente a finales de este mes,
ahí está todavía situado en verano, y lo dicho, tienen que darle alguna clase de puesta en escena de marketing para que el videojuego tenga presencia, porque por delante le viene que si el Metal Gear, que si el propio Gears of War, o sea, es que es un desastre de fecha la que tienen establecida, pero bueno, aún y así lo dicho, deberían de aparecer ahí, más allá de algunos videojuegos de corte third party. Ya sabes que los State of Play en general no suelen ser una cosa muy grande, no suelen ser últimamente eventos especialmente destacados. De hecho, la gente se suele decepcionar bastante. Yo simplemente os digo, no vayáis con expectativa a los State of Play, no suelen ser los eventos fuertes de Sony PlayStation. De hecho, el año pasado incluso se apuntaron al evento de Geoff Keighley antes que anunciar ciertas cosas en los eventos propios. O sea que, lo dicho, un poco de cautela, un poco de calma con eso. Luego, de cara al showcase de PlayStation, el que tendría que estar en el mes de septiembre, yo aquí simplemente lo que os digo es que sí, por supuesto esperéis Ghost of Yotei, pero eso lo he dicho para el del mes de septiembre, posiblemente aquí le podemos echar un vistazo, estaría bien. Pero claro, es que sale durante el 2 de octubre, o sea, está a la vuelta de la esquina. Y después de eso, Sony no tiene anunciado nada. Al menos así, a lo grande, importante. Está el Saros de Housemarque, que según comentó el estudio, deberíamos de ver una presentación este mismo año. Y yo creo que eso se va para el showcase. Y además de todo, mucha gente puede especular. Oye, ¿y Wolverine qué me dices? ¿Ese está anunciado? Sí, Wolverine es una posibilidad, pero es que el propio estudio ha vuelto a dejar caer, desde Insomniac se ha dicho... Sí, estamos trabajando en Wolverine, pero ya sacaremos el momento para anunciarlo. Como que parece que no tienen demasiadas intenciones ni ganas después de las filtraciones. Así que lo dicho, de momento las expectativas más cercanas es eso. Luego ya de cara al mes de septiembre veremos si nos acaban dejando alguna pista más, porque otra cosa no. Muchos estudios tienen algo que anunciar. Para el mes de junio también tenemos anunciado este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se trata del Mind's Eye. Se trata de este videojuego del creador de la saga Grand Theft Auto. Y bueno, pues al igual que la franquicia mítica de Rockstar, este videojuego siempre nos lo han definido pues eso, como un juego de mundo abierto, lleno de acción, conducción, libertad para moverte por la ciudad, etcétera, etcétera, y resolver incluso unas cuantas misiones por aquí y por allá. Un videojuego que te vende básicamente como si fuera otro GTA, más cargado de acción. Pues alguien ya ha estado jugando este videojuego. Según varios de los que han tenido acceso anticipado a este título, pues han dejado caer algunos análisis y, señores, pinta desastre. Lo que viene a comentar básicamente todo el mundo es que la acción se ve muy bien, que lo que es el apartado de acción se ve muy chulo, que el videojuego para los tiroteos está bastante bien, pero que la inteligencia artificial de los enemigos es básicamente nula. Los enemigos se lanzan contra ti, no tienen básicamente inteligencia de cubrirse. Y luego, más allá de eso, el videojuego es muy corto para ser un título de mundo abierto, 15 horas contando cinemáticas. Y esto a mí la verdad que me ha dejado helado. Contando cinemáticas unas 15 horas. Luego dicen que precisamente el contenido de mundo abierto está prácticamente vacío y que desde el estudio les han prometido que más adelante, después del lanzamiento, empezarán a meter contenido. Y yo esto para mí no tiene ninguna clase de sentido. O sea, ¿cómo vas a empezar a meter contenido en un videojuego single player de mundo abierto después del lanzamiento? No sé, a mí la verdad que todo esto me suena a la ruina más total y absoluta. Y es que este videojuego siempre me ha parecido bastante sospechoso, básicamente porque es un título que se anunció este año para este mismo año y no tiene ninguna clase de sentido, sobre todo con la cercanía que tiene este lanzamiento, que no haya básicamente marketing. Además, también nos han comentado que el combate sí que se siente muy bien, que el combate parece un poco rollo GTA y que la verdad puedes tener momentos bastante espectaculares. Solo que es eso, que es un combate vacío de contenido, porque ni la historia es especialmente interesante, al menos según ha comentado esta gente, yo no lo he jugado. También nos han dejado caer que tiene demasiados errores, que el videojuego está como demasiado bugueado, que hay zonas del título que como tal se ven como si no estuvieran acabadas, no sé, como si hubiera contenido vacío, que se han encontrado demasiadas paredes invisibles para ser un mundo abierto que básicamente no tiene reactividad ninguna. Lo dicho, sé que hay mucha gente que le tiene ganas a este videojuego, pero la gente que lo ha estado jugando no tiene críticas especialmente positivas y confirma demasiadas de las cosas y sospechas que unos cuantos teníamos ya por aquí. Muchos apuntan a que el videojuego debería retrasarse y yo en lo personal creo que sería lo mejor que le podría suceder, porque este título me da la sensación de que no lo va a comprar absolutamente nadie, y mucho menos cuando haces un marketing tan inexistente y cuando todo lo que se ve de tu videojuego es bastante mediocre. Pero bueno, ojalá la cosa salga bien para este creador y ojalá el videojuego acabe resultando en algo importante. Y para ir cerrando vídeo, vamos a hablar de Doom The Dark Ages. Estamos hablando del último videojuego de ID Software, el cual a mí me fascinó, me encantó, me lo pasé
pasé tan pipa con él que de hecho me completé el 100% del videojuego y la verdad que me lo gocé muchísimo y ahí tenéis el análisis completo subido al canal para quien lo quiera escuchar, desde luego, sin ninguna clase de spoiler. Pero debo comentar que el rendimiento del videojuego no está siendo del todo el esperado, sobre todo en términos de venta de juego como tal, ¿no? Porque ya se anunciaron que había 3 millones de jugadores en sus primeros 5 días de lanzamiento, una cifra similar a la que dio Final Fantasy XVI, por ejemplo. Pero claro, Final Fantasy XVI fueron 3 millones de copias vendidas, ahí no había suscripciones por medio. De hecho, todo esto viene por Ampere Analytics, que nos ha dejado un dato bastante curioso de comentar. De esos 3 millones de jugadores parece que casi 2 millones, esto también lo corrobora Games Industries, son jugadores de Game Pass. Y luego de ahí, el millón restante, básicamente millón y poquito, son ventas completas de juego. Aquí se dividen entre varias plataformas, porque habrá más de uno que diga, oh, es que Game Pass ha canibalizado las ventas. Oye, que el videojuego se vende en PS5, y que también se vende en Steam, y que en Steam han salido videojuegos como Expedition 33, un título que está día 1 en Game Pass, que es un título menos popular de base, en el sentido de que es un JRPG por turnos, JRPG entre comillas, es más bien un French RPG, por así decirlo, ¿no? Pero a lo que voy no es una IP conocida como tú. Y obviamente, pues aunque haya salido en Game Pass, la gente en Steam lo compró en masa. Ese videojuego ha tenido una cantidad de usuarios simultáneos que es una auténtica barbaridad. Y así otros muchos videojuegos que han llegado día 1 en Game Pass, con lo cual la canibalización de ventas, lo siento, a mí no me vale, porque es un videojuego que recalco, que también ha salido en la Play, y según Ampere, en PlayStation ha vendido 500.000 de copias de lanzamiento. Y la verdad, recalco, para ser Doom, lo veo un dato bastante bajo, Entre todas las plataformas me refiero, y aquí, ¿qué es lo que ha podido fallar? Primer dato, en PC el videojuego ha fallado principalmente por el tema de tener el puñetero Ray Tracing obligatorio. Esto también le pasó al Indiana Jones. El Indiana Jones tuvo unas cifras muy bajas en PC, en Steam especialmente. ¿Por qué? Pues porque con ese Ray Tracing obligatorio no puede jugar con gráficas de la gama 1000 o 2000, entre otras, por supuesto. Ahí ya te quitas a millones de usuarios de todo el mundo. Vender el juego 80 plomos ya se está viendo que no está dando buenos resultados, y sobre todo cuando lo vendes en PC. En PC un videojuego 80 plomos es catarsis, salvo que te trates de un título especialmente hiper mega popular, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver cómo va rindiendo esto a lo largo del mes. Seguramente más adelante tengamos datos y por supuesto en este canal lo voy a compartir, pero señores, jueguen a Doom, que lo vale muchísimo. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones sobre esto y todos los demás temas que hemos abordado en este vídeo, y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.